Muchas gracias, señor presidente. Unas preguntas muy concretas. ¿Existía algún convenio entre la FAFE y el Servicio Andaluz de Empleo para traspaso de empleados de una entidad a otra? No, que yo recuerde, lo único que hubo fue cuando la extinta FAFE se extinguió, entonces pasaron a depender del Servicio Andaluz de Empleo. Pero ya está. Muchas gracias. ¿Quién dio la orden, ya que usted tiene experiencia del año 2001, en 2002, de pasar a un mecanismo de exceptuaciones para resolver el problema de la incapacidad del órgano gestor por cerrar los expedientes, por hacer las justificaciones? Perdón, no le entendí la pregunta, perdón. ¿Quién dio la orden en el año 2002 de utilizar el mecanismo de exceptuaciones previsto en la ley para poder así seguir el procedimiento, dado el problema que tenía el propio órgano gestor, el Servicio Andaluz de Empleo, de hacer las justificaciones pertinentes? ¿En el 2002? Sí. Nadie, vamos, que yo sepa. O sea, aquello se produjo de una manera natural. De repente todo el mundo empezó a exceptuar. Alguien debía decir, utilizar este procedimiento a partir de esta fecha. Si ese procedimiento se podía utilizar en un momento determinado, sería a partir de una normativa determinada. Sí. Entonces, ¿quién dio la orden? La normativa. Si la normativa lo contempla, se puede hacer, y si la normativa no lo contempla, no se puede hacer. La orden, nadie. De acuerdo. Me recuerda a la Odisea y el Cíclope. ¿Quién dio la orden en 2009 de las exceptuaciones masivas? Señoría, me voy a hacer la misma pregunta. Yo le he contado exactamente lo que yo conozco de las exceptuaciones del 2009 al 2011. Se hacía un procedimiento desde 2002 hasta 2008 con respecto a las exceptuaciones que eran individuales. A partir de una determinada fecha empiezan a hacerse exceptuaciones que, como usted ha dicho, vamos a llamarlas generalizadas. Vale. Que es la frase que usted, la palabra que usted ha empleado. Sí. Se supone que cuando se cambia de un mecanismo a otro en todas las provincias, se supone que responderán a un patrón de alguien que ha decidido que eso se haga a partir de ese momento de una determinada manera. O de manera... Señoría, yo me gustaría que de verdad que me creyera. Es que no lo sé. Yo que sé quién dio esa orden. Pero a usted le llegaría, ¿no? No. A usted nunca le dijeron en una determinada fecha, a partir de ahora me vas a enviar... El único año que he participado, con la firma de un documento en el que había una relación de entidades a exonerar fue en el 2011, en el único. Pero en el año 2009, en el año 2010, ya se produjo el mismo método que en el año 2011. Pero que yo no sé, señoría, quién lo hizo. Pero de alguna manera se tuvo que decirle a esa persona que estaba en el sistema de Júpiter, como usted ha dicho anteriormente, mira, a partir de ahora en adelante, vamos a hacer este procedimiento, en vez de esta manera, como lo teníamos por costumbre, a partir de esta fecha lo vamos a utilizar de este procedimiento. Sí. ¿A alguien se lo diría? A esa persona que remitía que estaba trabajando en Júpiter en el sistema informático y emitía esos listados. Si supiera su señoría las ganas que yo tengo de saber cómo se hacía para decírselo, pero es que no lo sé. O sea, vamos a seguir dándole vueltas a una cuestión que efectivamente desconozco. A mí personalmente tengo que decirle que me produce perplejidad, ¿entiendes?, de una jefatura de servicio que desconozca precisamente los procedimientos internos por hacerse una cosa tan grave desde nuestro punto de vista como es precisamente la aceptuación. En algún momento dado, esas jefaturas, ha dicho usted que usted firmó expedientes de reintegro, ¿no? Sí, claro, todo. Y se supone que esos expedientes de reintegro que usted firmaba venía con informes en algunos casos de auditoría favorables. No. Vamos a ver. Yo cuando digo informo que he firmado muchos expedientes de reintegro es desde el 2002 hasta el 2011. Claro. Que he firmado inicio expediente de reintegro con informes del auditor favorable en el que ha habido un recorte superior al 25% que le falta por pagar, pues posiblemente. Pero el informe favorable del auditor es de la cuenta justificativa. Y la cuenta justificativa puede no llegar al 75%. Y si no llega al 75%, además de hacerle un adebarrao, que ya conocéis cuál es, del 25% restante,
hay que hacerle un expediente de reintegro de esa cantidad que se diferencia. El informe del auditor, nadie habrá dicho aquí que justificaba siempre el 100% de la subvención. Eso no ha podido decir nadie aquí. Había una relación de gastos que, si no llegaba a superar el 75% de lo inicialmente pagado, se generaba un expediente de reintegro de 23,17 euros, señoría. En el expediente de reintegro del año 2011 con la empresa El Paraíso, la Dehesa, ¿había un expediente de informe de auditor favorable o desfavorable? No me acuerdo, señoría. No me acuerdo. Si pasó toda la subsiguiente fase, desde el principio, y se reintegra, y se les pide que se reintegre el 100%, se supone que el informe del interventor, del auditor, debía haber sido favorable. No me acuerdo, señoría. Muchas gracias. Muchísimas